Gonzalo Curto, director general de Influencia Consultores de Imagen. También a Ramón Morales Izaguirre, consultor en imagen política. Y Ana Laura Montiel, directora de comunicación e imagen. Los tres especialistas en esta materia. Muchas gracias a los tres. Héctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bien, Ramón, comienzo contigo. ¿Qué hemos visto en esta semana? Creo que este es uno de los grandes éxitos políticos y humanitarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero insignificativo en términos de imagen y en perspectiva electoral. Y de hecho no me sorprendería, y seguramente hablaremos de eso más adelante, que esto le cueste para efectos de su imagen doméstica. ¿Por qué? Porque los mexicanos no son beneficiarios directos de estas acciones. Pero una cosa que hay que entender es que el flujo de migrantes de un país que los expulsa a un país que los recibe depende de un suministro de personas motivado por factores que expulsan migrantes y factores que atraen migrantes. ¿Qué expulsa migrantes? El miedo, falta de empleo, falta de oportunidades, claro. Inseguridad. ¿Qué atrae migrantes? Oportunidades, empleos, seguridad, etc. La apuesta del gobierno de Norteamérica, de Trump, es cortar la transición, pero no el suministro. Y el éxito de la política de Marcelo Ebrard, del Plan de Desarrollo de Centroamérica, la apuesta que dice Marcelo Ebrard es: vamos a cortar el suministro de raíz. Vamos a invertir en actividades económicas que hagan que los migrantes no se tengan que ir. No se puede resolver la situación de lo atractivo que es Estados Unidos, pero lo que podemos hacer es dejar de ser una transición y dejar de motivar a migrantes para que salgan de sus países. Y uno de los elementos que reconoce el presidente de El Salvador es precisamente esa nueva apuesta, porque la política migratoria en el mundo es sui generis. Cada país tiene sus condiciones geográficas, sus propios vecinos. Es imposible llegar a consensos internacionales en acuerdos, y México está teniendo una punta de lanza importante. Si lo logran mantener, es un éxito muy importante en esta materia. Bueno, después tenemos que entrar en el tema de qué tanto le ha gustado a los mexicanos saber que se ha invertido dinero para generar empleos fuera de su país, ¿no? Bueno, algo inédito. Ana Laura, ¿qué piensas? Yo creo que hay que tomarlo con calma. Hoy en día para los mexicanos el hecho de que tengamos tantos migrantes en nuestro país se vuelve un problema. Hay que preguntarle a todas las personas que viven en estados fronterizos qué implica tener tantos migrantes en términos de salud, en términos de su cotidianidad. Por supuesto que afecta, y eso a la larga, si no se recupera, como dice Ramón, pues esto va a generar mucha inconformidad por parte de la gente que votó por Andrés Manuel. Entonces yo creo que ahorita hay que tomarlo con mucho cuidado, porque finalmente lo que nos interesa son los votos de los mexicanos. Sí. Entonces, cómo los mexicanos perciben a estas personas que no han sido gratas y que están afectando, sin duda alguna, la paz de los mexicanos, ¿no? Quizá, ahora que lo he estado escuchando con atención, pensar en que puede ser al revés. En una de esas, la gente que votó por Andrés Manuel le gusta, está a favor, cree conveniente que los recursos que se estén invirtiendo fuera del país pues sean una de las mejores políticas públicas del presidente mexicano. Gonzalo. No, la verdad es que no considero que ahorita al pueblo de México le guste mucho la idea de que se esté destinando estos recursos, estos 100 millones de los que nos hablaron hoy en la mañana. Ya completos. Exactamente, al extranjero. Pero creo que esto es una apuesta muy interesante para la imagen del presidente y de México. En la parte interna, es cierto que en los últimos 10 días la aprobación de Andrés Manuel López Obrador ha caído alrededor de 4% en 10 días. ¿Por qué? Porque además se juntaron otros factores. Estas cifras de empleo que cayeron de manera estrepitosa y algunas otras cosas. Pero si pensamos en la parte de la geopolítica, México tenía en realidad más o menos 20 años que estaba perdido, que no tenía realmente ya presencia, que no tenía un gran impacto en la zona que tradicionalmente había sido su zona de influencia. ¿Qué es lo que sucede? Ahora con estos programas, bien lo comentaba Ramón, México empieza a poner dinero y a poner polos de desarrollo en estos países, y eso hace que México y el presidente mexicano en el exterior sean vistos como un nuevo liderazgo. Entonces creo que es un juego muy interesante, porque en la parte interna pierdes unos puntos, pero en la parte interna los ganas. Y con estos números de aprobación, pues perder 5 o 7% no te pega. Déjame hilar entonces esta idea para continuar con el asunto, Ramón. Esto le puede mejorar en materia de imagen al gobierno, pero ¿qué pesa más? ¿Esto o no ir a reuniones internacionales como en Asia? Excelente pregunta, Héctor. Porque todo se convierte en un asunto mediático, y tienes toda la razón. Hay que recordar una cosa: existe un fondo de desarrollo para países de Centroamérica y el Caribe, cuya partida presupuestal ya estaba autorizada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto.
el famoso Fondo Yucatán. Desde 2012 a 2016 el Fondo Yucatán ya había administrado 129 millones de dólares para este tipo de actividades. Buen dato. Esta partida presupuestal ya estaba autorizada y estaba ahí congelada. De hecho, creo que en una de las mañanas el propio presidente dijo, ¿para qué lo tenemos ahí? Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer la oposición? Tratar de generar esta narrativa de cómo puede ser que se gaste dinero en una cosa que es tan necesaria para nosotros cuando ese dinero ya estaba distribuido. Bien. Pero se continúa con esta narrativa muy oportunista, por cierto, y creo que ahí los partidos de oposición están volviéndose cada vez más oportunistas. En vez de reconocer cuando se hace algo bien, callan. Y eso es una de las fórmulas más precisas que hemos tenido en esta administración para darnos cuenta cuando Andrés Manuel hace algo bien, cuando la oposición calla. ¿Qué es lo que han dicho acerca de este plan de desarrollo de Centroamérica? ¿Qué es lo que han dicho de este manejo de crisis y de los resultados de esta negociación con Trump? Han sido cosas extremadamente éticas, morales. Nos hemos hincado ante Trump. Pero en realidad se ha ganado muchísimo en términos de la imagen de Trump. Cómo se controló los efectos de su campaña, se hizo que digamos, reculara de esta amenaza que había planteado. Andrés Manuel y Ebrard han quedado ante el mundo, bueno, o por lo menos en América, como grandes líderes. Y el presidente de El Salvador viene a decirle al propio presidente en su país lo grande que es. Entonces yo creo que hay éxitos. Creo que este es un gran momento para Andrés Manuel en términos políticos y humanistas. Sí. Pero en términos de imagen, el reino doméstico seguirá tratando de manejar todas estas narrativas. Bien. Por cierto, que aprovechando el tema, usted va a ver a partir de este momento en nuestra bitácora política un conteo sobre cuántos días nos faltan para que se cumpla este plazo que impuso Estados Unidos a México para que haga algo en materia migratoria. Entonces, faltan 30 días efectivos para que, de los 45, para que podamos hacer algo. Y precisamente Trump, acabamos de ver en este mismo canal, acabamos de ver cómo el propio Donald Trump acaba de reconocer el esfuerzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta materia, diciendo que se ha hecho un buen trabajo en esto. Y bueno, en este momento, si podemos hacer un breve paréntesis sobre Trump, sí, está utilizando la amenaza de la guerra contra Irán y las amenazas contra México como carne electoral, sí, carnaza electoral. Es evidente, es importante que los mexicanos estemos conscientes de que esto es parte del teatro de Trump, sí, que estamos ahorita sí, en el segundo acto y le queda un año y cacho, ¿no? De acuerdo. Sin duda. Muy bien. Bien, Ana Laura. Yo creo que no podemos todavía ser tan optimistas. Yo creo que sí, efectivamente hay dos lecturas. Por un lado, lo exterior, pero por otro lado, lo interno, que es lo que le preocupa al mexicano, ¿no? Que aumentan los secuestros, que aumenta la delincuencia, que no hay trabajo, que no hay medicina. Entonces, acuérdense que fundamental para que un ciudadano tome una decisión para votar es cómo está su bolsillo. Y cómo está el bolsillo cuando tengo amigos que no tienen trabajo, cuando no puedo ir al doctor. Entonces, todo esto sin duda afecta. Es decir, entender la política de Trump, creo que para muchos mexicanos es algo ajeno. Hay que preocuparnos por lo que está pasando en nuestro país y cómo lo vamos a resolver en términos de imagen política. Gonzalo. Y aquí tiene mucho que ver también esta narrativa. Ramón nos decía, este dinero ya existía, este dinero que se va a dar a Centroamérica ya existía, ya estaba etiquetado desde el sexenio pasado. Pero ¿qué sucede? La población mexicana no lo sabe. Claro. Aunque el dinero está allí y está estacionado, de repente sale el gobierno y dice, le voy a dar 100 millones de dólares a Centroamérica. ¿Qué piensan ahorita todos aquellos servidores públicos que o perdieron su trabajo, claro, o les quitaron seguro de gastos médicos, les quitaron prestaciones? Claro. ¿Qué es lo que piensan las personas que se quedaron sin guarderías? Todas estas instituciones que se quedaron sin recursos. De repente dices, oye, 100 millones de dólares para que se lo des al de afuera. Sí. O sea, pensémoslo desde el punto de vista de cómo el votante, el ciudadano, absorbe esta narrativa. Yo creo que si no empiezan a cambiar algunos elementos de esta narrativa, pueden empezar a tener problemitas que después va a ser difícil revertir, ¿no? Ya tendrán que inventarse otra cosa extraña que ya lo han hecho, pero va a ser difícil revertirlo si no empiezan a tomar algunas precauciones en esta narrativa. Sobre esto, Ramón. Desde la época del Plan Marshall, el plan con el que Estados Unidos busca hacer que Europa recupere los daños causados por la Guerra Mundial, se descubrió que la ayuda humanitaria es una fuente de poder, porque genera reciprocidad y genera lealtades con aquellos que reciben la ayuda. Voy a hablar en términos de mi opinión personal nada más, sí, pero no me parecería nada extraño que vinieran en el año 2023 o 2022 sí, movilizadores de votos de El Salvador en estados como Chiapas,
Guerrero. ¿Cómo te suena? ¿No? Sí, ¿Me interesante. doy a entender? Sí, Entonces, sí, sí. esto también puede tener una estrategia política doméstica en el fondo. No lo sé, pero digo, estoy futureando una inversión de este tamaño. Suena muy interesante. Y la cantidad de madera que se producía, de árboles y de frutas y de actividad económica que generará, ¿podría generar una reciprocidad electoral en un futuro? No me parece extraño pensar. Bueno, y adicional a esto, también no sé qué tanto se ha cuestionado sobre la pulcritud en el que se puedan manejar estos millones de pesos, de dólares que se estaría destinando de México a estos países, ¿no? Leía por ahí en redes sociales, oigan, denos de verdad las gracias, cuídenlos bien, ¿no? Administrenlos bien, Cuidado. les encargamos Sí. que en este momento, ¿quién nos garantiza que esos 30 millones de dólares Sí. a El Salvador, Se van a usar para lo que... Claro. de principio a fin, se van a usar para lo que hoy se anunció? Claro, yo creo que aquí la estrategia de comunicación debiera ser mucho más fina en cuanto a qué se va a hacer con el dinero, de dónde viene este dinero. Esto es lo que está comentando Ramón, pues no se sabe, no Sí, se ¿no? ha tocado en medios y es mucho de por qué damos, por qué. Entonces, si el gobierno de Andrés Manuel no afina su estrategia comunicativa para que el ciudadano de a pie entienda de dónde viene ese recurso, que ese recurso ya estaba etiquetado, creo que esto le puede costar a Andrés Manuel el desencanto de los que están en su casa viendo la televisión y no tienen empleo y dicen, ¿por qué el dinero no viene aquí y se va a otro lugar? Entonces, eso es lo que hay que afinar mucho, la estrategia de comunicación. Gonzalo, en segundos. Y por el otro lado, la Desde la pausa. oposición que sigue inexistente ante una situación como esta. Si eres oposición, tienes tienes mucha carnita de dónde llamar la atención, pero no lo están No, haciendo. pues es que se escucha a lo lejos. Es que tú mencionabas, Ramón, que se mantenían callados porque aparentemente estaban avalando estas políticas, pero no, aquí los tuvimos. Los adversarios políticos de López Obrador y pues criticaban con argumentos, con sus bases esta parte, pero se escuchaban lejos, o sea, ¿no? Se escuchaban Pero lejos es en que- relación a toda esta... Pero como partidos políticos, como fuerzas políticas, no tienen una sola narrativa, no se juntan y por lo tanto son voces aisladas. Claro. Sí, aunque se escucha muy poco, que no tienen peso, Sí. ¿no? Lo que hoy tiene peso son las conferencias matutinas y por eso es que hoy se llega a 1 millón de Sí. seguidores en YouTube, que eso me gustaría platicar con ustedes para Y que saber su se opinión. cuide y que se cuide